cumpliendo la gran comisión de nuestro Señor Jesucristo de, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Ayer era 1 de mayo, el Día del Trabajo. Algunos hermanos me mandaron mensajitos diciéndome feliz Día del Trabajo, pastor. Yo siempre les digo, yo no trabajo, yo soy pastor. La verdad, hermanos, es que hoy vamos a hablar de eso, justamente el liderazgo dentro de la iglesia. Y esto debe abarcar todo tipo de liderazgo. En toda parte donde nosotros estamos bajo autoridad. Dios dejó cubierta cada área bajo autoridad. Por ejemplo, la palabra de Dios dice en el libro de Romanos 13 que no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Él han sido establecidas. En el libro de Daniel 2 dice que Dios es el que ha dado autoridad, y todos los reinos del mundo, de la tierra, están bajo la autoridad de Dios. Entonces, hay una autoridad suprema, regia, infinita, omnipotente. El que tiene toda la autoridad absoluta, el único que lo hace es Dios. Es Dios. En el libro de Génesis, cuando Dios hizo todo lo que creó, creó al hombre y lo puso en el huerto. Y cuando Dios puso al hombre en el huerto del Edén, la palabra de Dios dice que Dios le dijo al hombre: no vas a comer del árbol de la vida, del bien y del mal. Lo que Dios estaba diciéndole al hombre es: mira, un mandamiento te voy a dar. De todos estos árboles tú puedes comer, pero de este no. No es que ese árbol tenía algo malo, no es que era venenoso, no había nada malo, solamente era para que el hombre pudiera demostrar de forma voluntaria, inteligente, sabia, su dedicación a Dios, su dependencia de Dios, su obediencia a Dios como rey y soberano. Luego Dios le dijo: este es el árbol del bien y del mal. Ahora, si tú te das cuenta, Dios le prohíbe al hombre comer de ese árbol y le dice: el día que de él comas, vas a saber el bien y el mal. Y lo que Dios le está diciendo al hombre es: yo quiero ser el centro de tu corazón y la autoridad sobre tu vida. Eso es lo que Dios le está diciendo al hombre. Y todo lo que tú quieras saber de la vida, del bien o del mal, yo te lo voy a decir. Tienes que venir a mí para aprender de mí. ¿Y qué fue lo que le dijo Satanás? Con que Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto. El hombre le dice: de los árboles, la mujer le fue la que le dijo: de los árboles del huerto podemos comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal, dijo Dios, no comeréis de él, para que no muráis. ¿Y qué le dijo Satanás? No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán igual a Dios. Entonces el hombre quitó a Dios como el rey de su vida. Y ahora el hombre se ha constituido en Dios. Y ese es el problema del ser humano. Que él quiere descubrir en su propia omnisciencia, que él cree que tiene, todo lo que es bueno y todo lo que es malo. De ahí que el hombre se divorció de Dios. Entonces, mis queridos hermanos, nos divorciamos de Dios. ¿Y cuál es el punto en este momento? El punto es sencillamente este: el hombre se separó de su autoridad, de Dios, el soberano, el rey, que era la fuente de su sabiduría para saber todo. Rompió con Dios, y el hombre ahora cree que él es Dios y que él puede llevar su vida de acuerdo al bien y al mal, de acuerdo a su propia sabiduría. Como lo dice la palabra de Dios: no seas sabio en tu propia opinión. No debemos de ser sabios en nuestra propia opinión. Ahora, mis hermanos, Dios delegó al hombre autoridad. Y en toda parte donde nosotros nos encontremos, estamos bajo autoridad. Usted en el trabajo está bajo autoridad, ahí hay jefes.
En la escuela usted está bajo autoridad, ahí hay maestros y directores. En el colegio, en la universidad, en la calle, ahí están los semáforos y están los tráficos, los policías de tránsito. En el hogar, Dios ha puesto al hombre como cabeza del hogar. Y en la iglesia también. Y esto, hermano, lo podemos llevar a todos los ámbitos de la vida, a todos. Porque Dios es el creador y Él es la autoridad. Y toda autoridad humana no es absoluta, es delegada. Por tanto, tenemos que venir a la palabra de Dios para que Él nos enseñe cómo podemos vivir bajo autoridad y ejerciendo autoridad. Porque no es a mi sabiduría, como dice la Biblia, no seas sabio en tu propia opinión. Dios a mí, quiera o yo no quiera, me ha puesto como cabeza del hogar. Yo soy cabeza del hogar. Pero no puedo ser cabeza del hogar como yo quiera, como a mí me dé la gana, como yo pienso, sino como Dios quiere que yo sea. Lo mismo es en la iglesia, lo mismo es en el trabajo, lo mismo es en Honduras, en la nación, aquí en el municipio de Tegucigalpa. Hay autoridades, todos tenemos autoridad. Y uno de los temas que el apóstol Pablo trata, y trata mucho en las cartas pastorales, es el asunto del liderazgo, de la autoridad en la iglesia específicamente. Y de ahí parte que nosotros podemos aplicar estos principios a todas las áreas donde nosotros ejerzamos autoridad. Por ejemplo, si ustedes miran conmigo, Pablo comienza diciendo, 1 Timoteo 1:1, Pablo, apóstol de Jesucristo. Ya esto, Pablo lo dice ejerciendo cierta autoridad que Dios le ha dado, como un apóstol. La Biblia dice que los apóstoles fueron las columnas de la iglesia primitiva. Fueron el fundamento, dice Pablo en el libro de Efesios. Dice que debemos edificarnos en el fundamento de los apóstoles y profetas. Ellos fueron el fundamento de donde partió este edificio enorme llamado iglesia. Cuando vamos al libro de Hechos, la palabra de Dios dice, y Pablo lo dice en el libro de Gálatas, me encontré, dice, a Pedro, Jacobo y Juan, que eran columnas de la iglesia en Jerusalén. Cuando había un problema, los apóstoles lo resolvían. Ahí está en el libro de Hechos, capítulo 6, cuando se dio la murmuración entre los griegos y los hebreos. Las viudas de los griegos eran desatendidas en la distribución diaria de alimento. Y dice, y los 12, los apóstoles, convocaron a la multitud y le dijeron, señores, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios y la oración para servir las mesas. Y ahí nace otra área del ministerio que es el diaconado. El diaconado. Ahora, cuando vino el problema de Jerusalén, por ejemplo, cuando los judaizantes se levantaron y dijeron que los gentiles debían circuncidarse para poder ir al cielo y guardar la ley de Moisés, y que si no, no podían ser salvos, eso levantó un gran revuelo en la iglesia. Y la iglesia estaba confundida y decía, ¿cómo está la cosa? Y dice, y vinieron a Jerusalén a los ancianos y los apóstoles, convocaron con los ancianos a todos los líderes. Y se dio el primer concilio de Jerusalén en Hechos 15. Y dice, y los apóstoles expresaron sus opiniones y al final ahí está la carta que mandaron a las iglesias. Nadie debe guardar la ley para ir al cielo. Ellos fueron celosos de que se mantuviera la pureza doctrinal. Ahora, ¿cuál es el punto, hermanos? Los apóstoles murieron desde más o menos el año 100 que murió el apóstol Juan, que fue el último de los apóstoles que murió, hasta por ahí del año 90, no habían apóstoles en la iglesia. Más de 2 milenios sin apóstoles. Más o menos 2000 años. La iglesia no necesitó apóstoles. Y no voy a entrar a discutir este tema hoy.
¿quiénes fueron los que se encargaron de llevar la iglesia? Desde Hechos 11, dice, y establecieron ancianos en la iglesia de Jerusalén. Fue la primera iglesia que tuvo ancianos, pastores, o lo que también se le llama obispos. Y en Hechos 13 y 14, donde el apóstol Pablo y Bernabé hacen su primer viaje misionero, Hechos 13 y 14, dice, y establecieron ancianos en cada iglesia que fundaron. Y ahí nace este liderazgo que es el encargado de la iglesia. Y eso lo vamos a ver hoy. Yo quiero que miren conmigo, por favor, entonces, lo que la palabra de Dios nos dice. Y hermanos, esto es importante. No quiero profundizar porque ya muchas veces hemos hablado de esto, pero quiero establecer algunas cosas puntuales en esta mañana. Algunas cosas puntuales en cuanto al liderazgo de la iglesia. Si ustedes van conmigo al capítulo 3, ya el apóstol Pablo en el libro de 1 Timoteo capítulo 1 le dice, por esta causa, ¿cómo te rogué que te quedases en Éfeso? En el capítulo 1, verso 3, para que mandases a algunos. O sea, a Pablo le dice a Timoteo, establece esta autoridad espiritual en la iglesia y manda a esta gente. Mire que esta es una orden que el apóstol le delega a Timoteo como pastor de la iglesia de Éfeso. Cuando le escribe a Tito, en Tito capítulo 1, dice en el versículo número Tito capítulo 1, verso 5, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente en las iglesias de Creta. Creta era una isla, o sigue siendo una isla, y habían varias iglesias ahí, en varias ciudades de Creta, de esta isla. Y mire cómo dice, versículo 5, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Ahora Pablo le dice a Tito, yo te dejé en Creta y por favor analiza cada iglesia, mira cuál es el punto débil, los problemas que están teniendo, las deficiencias que tiene y ayude a esta iglesia a salir adelante y establezcan ancianos. Ahora, hermanos, esto es punto es clave. ¿Sabes por qué? Porque como iglesia a veces nos parece que no hay defectos, que somos la iglesia perfecta, que todo está en orden, y eso no es cierto. Todas las iglesias tienen deficiencias que tenemos que corregir, porque somos humanos, porque somos pecadores, y aunque hemos nacido de nuevo, pecamos. Y no solamente el asunto del pecado, sino a veces no es tanto el pecado también, sino errores que cometemos, que no necesariamente son pecaminosos. Pero viene un error y hay que corregir algunas cosas que las hacemos con buena intención, pero al final no salieron bien. Entonces hay que ir corrigiendo. No hay iglesia perfecta, hermano. No existe en el universo una iglesia perfecta. Todas las iglesias tienen cosas deficientes. La iglesia bíblica El Molino las tiene. Todas. No hay ninguna. Por tanto, no esperes tú llegar a una iglesia donde haya perfección. Cuando tú lees la carta a los romanos, Pablo corrige algunas cosas. Cuando tú lees la carta a los corintios, Pablo les corrige muchas cosas. Cuando tú lees la carta a los gálatas, Pablo les corrige cosas. Cuando tú lees la carta a los efesios, Pablo les instruye sobre muchas cosas que tienen que corregir. Cuando escribe la carta a los filipenses, y ahí puedo ir por cada carta del Nuevo Testamento, y cada carta fue escrita para corregir algún problema de la iglesia o alguna falsa doctrina o alguna falsa enseñanza, pero hay algo que corregir en cada una de ellas. Por tanto, si tú agarras, por ejemplo, y dices, ¿a qué iglesia de esta yo iría por ser la iglesia perfecta del Nuevo Testamento? Entonces tú dices, bueno, mire, si me voy a la carta a los romanos, ahí habían deficiencias, estaban con problemas con los judíos, tenían problemas doctrinales. Si voy a la iglesia de Corinto, ahí habían problemas de adulterio, de chismes, de división. Si voy a la iglesia de los Gálatas, estaban desviando a la falsa doctrina, a la herejía. Si voy a la iglesia a los Efesios,
Ahí tenían problemas también con la carnalidad. Si voy a la iglesia a los filipenses, y podemos ir, hermano, de carta en carta, y te das cuenta que no es la iglesia perfecta. Pablo le dice a Tito, corrige lo deficiente y establece ancianos. Siempre en la iglesia, hermanos, tiene que haber un liderazgo. Tiene que haberlo. Dios lo ha establecido de esa manera. Yo quiero que mires conmigo 1 Timoteo capítulo 3, por favor. Y en este punto yo quiero decirte que aquí hay una palabra de confianza para felicitar por un anhelo noble. Una palabra fiel que se encarga de felicitar a aquellos que tienen este anhelo. Mira el versículo 1, dice, estoy leyendo 1 Timoteo 3:1. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Dice Pablo, mire, esta es palabra fiel, dice. Esta palabra es confiable. Esto que les voy a decir es importante que lo tomemos en cuenta. Si alguno quiere ser anciano, pastor o obispo en la iglesia, ¿qué dice la Biblia? Está anhelando algo sublime, algo bueno. Ahora, la palabra aquí, obra, hermanos, es la palabra ergón en el griego. Y la palabra ergón se puede traducir aquí como trabajo, obra, lo que se hace o algo que es hecho. El cargo de pastor, anciano o obispo no es un título, ni es un puesto, es un trabajo. Y dice la Biblia, buena obra desea. Es una palabra, dice, digna de ser recibida por todos. Es una palabra fiel. ¿Y qué dice? Que nosotros debemos entender que si hay alguien que desea esto, está deseando algo muy bueno. Pero quiero que miremos esto. Hermanos, escuche bien lo que voy a decirle. A todos los que me están escuchando en este momento, y gracias por estar con nosotros, hermanos. Estos requisitos que va a dar el apóstol Pablo para los pastores, ancianos u obispos, escuche bien esto, no es para cuando uno esté en el puesto, ¿ok? Usted no puede decir, si me eligen de anciano, yo voy a tener que cumplir esos requisitos. No. Iglesia, entendamos esto. Hay que elegir a las personas que ya tienen estos requisitos. ¿Me explico? Esto no es para los que están allá. Entonces, es para todos nosotros, hermanos. Es para ti, que no eres anciano todavía, que no eres obispo o pastor en la iglesia todavía. ¿Ah? Pero que debemos ir encaminando nuestra vida con estas virtudes cristianas. Y aquí es donde viene el problema. ¿Cuál es el problema? Dice, mire cómo dice, buena obra desea. La palabra desea aquí es un anhelo vehemente. Es algo que yo quiero realmente. Es algo que yo quiero. Y dice, pero, y este pero es una conjunción adversativa, y pone en contraste el deseo con la capacidad. ¿Ok? No es lo mismo desearlo que poderlo. Del dicho al hecho hay mucho trecho. Entonces, no es solo desearlo, sino que también ir trabajando en nuestra vida para que cuando se llegue el momento de ese llamamiento divino, porque es un llamado de Dios, hermano, además de ser un don, como lo vamos a ver en el libro de Romanos 12, es un don, estar listos de forma madura, espiritual, con un buen testimonio para ser reconocido por la iglesia como un anciano, como un pastor o como un obispo. Es lo mismo. No son diferentes. Tres palabras para hablar de la misma persona. Anciano, pastor u obispo. Y las tres palabras requieren los mismos requisitos. Los mismos requisitos. Dice la palabra, si alguno anhela obispado, la palabra obispo aquí, hermano, es una palabra muy interesante. Episcopos en el griego. Epi, sobre, arriba, y scopos, ver. Esta palabra, obispo,
o episcopos no está hablando de un puesto alto arriba, oh, él es el obispo, no. Está hablando de un pastor. Sencillamente describe el trabajo que este pastor hace. Mira, dice, si alguno anhela obispado, buena obra. ¿Qué obra es la que tenemos que hacer? Parte de esa obra, dice, del obispo, ¿cuál es? Es ver. Y no es un supervisor tipo policía que anda viendo a ver quién hace algo malo para que le caiga la viga. No. Este es alguien que está al cuidado, viendo la necesidad de cada uno de sus hermanos. Por tanto, mi hermano, dice, si alguno quiere llegar a ese trabajo de estar pendiente del cuidado de cada uno de sus hermanos en la iglesia, buen trabajo está anhelando, deseándolo profundamente. Y luego, ¿qué dice? Pero ahora dice Pablo, bueno, la palabra de Dios nos dice, bueno, pero del desear al poder hacerlo, aquí está. ¿Y qué es lo que dice? Es necesario. Si ustedes miran aquí, hermanos, no es optativo, no es optativo, no es un consejo, es imperativo. Es necesario que el obispo, el episcopos, ese que va a estar cuidando la grey de Dios, ¿okay?, sea irreprensible. Yo creo que esta palabra va a englobar e incluir todos los demás requisitos. Dicho sea de paso, mi hermano, la palabra irreprensible no es sinónimo de impecable. Esto es algo que usted y yo tenemos que aprender. La palabra irreprensible no es un sinónimo de impecable. El único impecable es Dios. La palabra irreprensible quiere decir que no tengamos colas que nos pisen. La palabra irreprensible quiere decir que no seamos sujetos de que nos estén regañando. Eso quiere decir que no estén regañándolo porque siempre está ahí con pecados y con esto y con lo otro. Ahora, yo quiero que ustedes miren lo que dice la palabra del Señor acá. Después da una serie de requisitos y por ejemplo, habla del hogar, que debe ser un hogar, marido de una sola mujer. Luego, ¿qué dice? Que gobierne bien su casa, versículo 4, por ejemplo, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Y ahora miren ustedes lo que dice aquí Pablo, versículo número 5. Dice, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ahora se dan cuenta, el obispo tiene una área de liderazgo en su casa, con su esposa y con sus hijos. Y lo que está diciendo aquí es que él debe de ser un líder familiar y que esto debe extenderse entonces a la iglesia. Mira el versículo 5 dice, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Ahora se dan cuenta, hermanos. 1, gobernar. 2, cuidar. El obispo o anciano o pastor, Dios lo ha puesto en la iglesia con estas características para que este hombre en su casa, sabiendo ser un líder familiar, también pueda ser un líder de la iglesia. La palabra de Dios dice que debemos de cuidar nuestra casa. Si yo no puedo trabajar con mi esposa y 3 hijos que Dios me dio, que son 4 personas, ¿cómo voy a trabajar con 150 o 200 personas que tenemos en la iglesia? ¿Cómo lo voy a hacer? Si no puedo trabajar con 4, ¿cómo voy a trabajar con esa cantidad? Entonces lo que la Biblia dice es que tenemos que aprender en el liderazgo familiar a lidiar con nuestros problemas familiares, a comunicarnos con nuestra familia, a hablar con la familia, para luego proyectar eso a la grey de Dios. Y de esa forma entonces vamos a tener un buen trabajo. Y eso es lo que está diciendo aquí la palabra del Señor. Por tanto, mis hermanos, este es un buen anhelo, pero la palabra de Dios nos dice que es imperativo
que este obispo, cuya obra va a ser gobernar la iglesia, cuidar la iglesia, pastorear la iglesia, estar viendo la iglesia, entonces nosotros tenemos un gran trabajo que hacer. Un trabajo. Por eso la palabra episcopos. ¿Qué les dije que significa? Epi, ver o sobre, arriba, y scopos, ver. Estar vigilando, viendo, cuidando de la grey de Dios. Esta palabra entonces describe el trabajo que hace el pastor en la iglesia, o los ancianos, o los pastores, o los obispos. No es un espía, o un gobernante tirano y cruel, un manipulador, sino más bien alguien que está atento para cuidar, proteger y ayudar muy respetuosamente a la grey del Señor. Estas palabras, hermanos, yo quiero que vayan conmigo a Hechos capítulo 20. Mire conmigo Hechos capítulo 20, por favor. Hechos 20. La palabra del Señor dice así, y trataré de avanzar un poco más. Tenemos bastante material que Dios nos ha dado sobre este punto. Yo quiero que vaya conmigo a Hechos 20. Mire cómo dice el versículo número 17. Dice así la palabra de Dios. Hechos 20, 17. Mire cómo dice. Enviando pues, o sea, Pablo está terminando su segundo viaje misionero y él quiere llegar a Jerusalén. Quiere estar allá para las fiestas. Ahora, va rápido entonces. Y no tiene tiempo de llegar hasta Éfeso. Y entonces en un puerto llamado Mileto, ahí Pablo manda a traer los ancianos de Éfeso, los pastores, los obispos de la iglesia. Y ahora mire cómo dice aquí, versículo 17. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él les dijo, ¿a quién? A los ancianos de la iglesia. Ahora, ¿se da cuenta, hermano? Primero, plural. Segundo, usa otro nombre. Allá, 1 Timoteo 3:1, usó la palabra obispos. Ahora usa la palabra ancianos. Siempre en plural. Esto es importante. Y ahora mire cómo dice. Hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo, y ahí viene todo el discurso que usted lo puede leer detenidamente, pero quiero ir con ustedes al versículo 28. Dice, mire lo que dice el verso 28. Estoy leyendo Hechos 20, 28. Dice, por tanto, mirad por vosotros. ¿A quién les está diciendo eso? A los ancianos de la iglesia. A propósito, hermanos, la palabra anciano ahí en el griego es presbíteros o presbúteros. ¿Ok? Presbíteros, me gusta más. Habla de un anciano. Probablemente, hermano, no está hablando de una persona de la tercera edad o de un ancianito, de una persona mayor de edad. Esta palabra, cuando habla de liderazgo de la iglesia, habla de su madurez espiritual, de una persona madura. Hay pastores que empezamos temprano nuestro pastorado. Mi hijo Daniel, por ejemplo, ahora que es pastor, apenas tiene 33 años, pero Daniel tiene que 6, 7 años de ser pastor. Daniel empezó a pastorear creo de 25 años. No era anciano. Pero Dios quiere que, aunque seamos jóvenes, seamos maduros espiritualmente hablando. Habla de una madurez, de un crecimiento espiritual. Ahora, mire cómo dice el versículo 28. Por tanto, mirad por vosotros. ¿A quiénes le está diciendo esto Pablo? A los ancianos de la iglesia. ¿Sí? A los del versículo 17, 18. Ahora, mire lo que dice. Mirad por vosotros y por todo el rebaño. El pastor o el anciano tiene que estarse mirando a sí mismo, examinando su vida. No podemos descuidarnos. Mire, estuvimos hablando del dinero, de la avaricia, que Pablo la toca tanto ahí en las pastorales. ¿Por qué, hermanos? Porque es un peligro.
descuidarnos y caer en las garras de la idolatría, que es avaricia. ¿Y qué pasa? Nuestra vida puede ser arrastrada y empezamos a manipular y a tocar el dinero y a sacarle dinero a la gente y a llenarnos los bolsillos porque estamos descuidándonos. Y así puedo hablar de muchos otros temas. El pastor es una persona, el anciano o el obispo, que debe de estarse cuidando. Mirad por vosotros. Segundo, mirad por todo el rebaño. ¿Por cuántos hay que estar viendo, hermanos? No por 5 ni por 10, por todas las ovejas del Señor, por todo el rebaño. Y ahora mire cómo dice, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. ¿Ya se dieron cuenta? A los mismos ancianos, ahora Pablo, ¿cómo les llama? Les llama obispos. Entonces, anciano habla de su madurez espiritual y obispo habla de su preocupación de estar viendo, cuidando la grey de Dios. ¿Y para qué la va a ver? ¿Para qué esta persona madura va a poder que estar siendo obispo, o sea, episcopos, un vigilante, alguien que está con los ojos abiertos, viendo la grey de Dios? Ahí está en el versículo 28. Mire cómo dice, este es el propósito por el cual hay ancianos u obispos en la iglesia. ¿Cuál es el propósito, mi hermano? Para apacentar la grey de Dios, la grey del Señor, la iglesia del Señor, la cual Él ganó con su propia sangre. Mire, este versículo es rico en contenido. Primero, en el capítulo número 20, verso 17, hace llamar a los ancianos de la iglesia. En el capítulo 20, verso 28, a esos ancianos les dice que tienen que estar viendo por ellos y también viendo todo el rebaño, porque el Espíritu Santo, primero, no es porque yo quiera ser pastor, o porque Pastor Raúl quiera ser pastor, o porque Wilmer quiera ser pastor. Es el Espíritu Santo el que nos ha puesto ahí. Él es el que nos ha dado el llamamiento. Todos los pastores, verdaderos pastores de la iglesia del Señor, hemos sido llamados por el Señor, sin ningún interés. Un llamamiento que Dios nos ha dado. Y dice, el Espíritu Santo es el que nos puso. ¿Se da cuenta? El Espíritu Santo solo usa la iglesia para dar un reconocimiento, pero no es la iglesia la que pone pastores o ancianos. No es la iglesia, es el Espíritu Santo, porque esta es la iglesia de Dios, no es mi iglesia. No es la iglesia de los diáconos, no es la iglesia de X o Y familia, es la iglesia de Dios. Mire cómo dice el versículo 28, para apacentar la iglesia del Señor. Por tanto, si esta iglesia es del Señor, entonces es el Espíritu Santo el que llama a los pastores para trabajar ahí. ¿Se dieron cuenta? Ancianos, les dice, el Espíritu Santo les ha puesto por obispos, que dijimos que es la palabra obispo, estar viendo, estar ahí encima, atentos, cuidando, observando el rebaño, la vida de los hermanos. Y luego, ¿qué dice? ¿Por qué hay que hacer eso? Porque hay que apacentar. ¿Sabe lo que es apacentar? Pastorear. Entonces, los pastores son obispos y son ancianos. Es exactamente lo mismo, hermano. Y siempre se habla en plural. En otras palabras, no es que yo, Manuel Puerto, soy el pastor aquí todos van a hacer lo que yo diga y solo mis cacahuates truenan. No, no, no. Eso no es así. Eso no es así. Esa es carnalidad. Esa es carnalidad. Hermanos, aquí podemos ver nosotros entonces que el trabajo del pastor y anciano u obispo es apacentar, es cuidar la grey de Dios, es cuidarla. Por ejemplo, la palabra de Dios, vaya conmigo al libro de Tito ahora. Mire Tito, capítulo número 1, dice así la palabra del Señor. Tito, capítulo 1, versículo 5, dice, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Dice Tito, establece ancianos ahí.
¿Qué son ancianos? Obispos o pastores. ¿Y qué dice? El que fuera irreprensible, marido, y ahí sigue hablando de esos requisitos que debe tener la persona que va a estar como obispo, anciano o pastor. Y hermanos queridos, según esta enseñanza de la Escritura, por tanto, se trata de un trabajo que tenemos que hacer, y no solamente yo, todos los que estamos en el servicio del pastorado como anciano, obispo o pastor, estamos para trabajar para la ley del Señor. Lógicamente, hay algunos que están a tiempo completo. Por ejemplo, hay iglesias que tienen 3, 4, 5 pastores a tiempo completo y tienen un cuerpo de ancianos que están ahí al lado de los pastores, trabajando con ellos, que no están a tiempo completo. Y luego está otro cuerpo aparte que se llama el cuerpo del diaconado. Pero ¿cuál es el punto, hermanos? Ancianos, pastores y obispos, nadie es más que otro. Tienen todo igual, porque así lo dice la palabra del Señor. Así lo dice. Ahora, yo quiero que vayan conmigo a Primera de Pedro. Miren conmigo Primera de Pedro, capítulo 5, por favor. Primera Pedro, capítulo 5. Miren ustedes, y a mí me encanta la humildad de Pedro. Pedro era el apóstol, era apóstol, y no solamente apóstol, sino que era, digamos, siempre en todos los listados que se hacen de los apóstoles, Pedro siempre se menciona en primer lugar. Era como el líder de los apóstoles. Pablo dice en Gálatas que cuando subió a Jerusalén encontró a Pedro, que era columna de la iglesia de Jerusalén. Ahora, mire lo que dice la palabra del Señor. Primera de Pedro, capítulo 5. Este pasaje también es clave. Yo quiero que ustedes los miren conmigo. Primera Pedro, capítulo 5. Ruego, a propósito, hermanos, me gusta algo que está aquí, y no sé por qué Reina Valera no lo hizo, pero yo lo he estado observando. Dice, mire, en el capítulo 4, mire conmigo, por favor. Primera Pedro, capítulo 4, comienza hablando de los padecimientos de Cristo, versículo 1, puesto que Cristo ha padecido en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento. Parece que este Pedro, parece que no andaba mucho en la línea de la prosperidad, porque más bien le dice a la gente, prepárense para sufrir, preparen su pensamiento, porque puede venir un tiempo de persecución. Y hermanos, quiero decirles algo, mire, yo no soy profeta, ni soy hijo de profeta, pero escuche bien lo que le voy a decir. Se está sirviendo en la iglesia una persecución que se mira clarita ya. Esta semana había un predicador que estaba predicando en Inglaterra y dijo, Dios creó hombre y mujer. Y por ahí había metido un homosexual. En ese momento le dijo a un policía, este señor me está ofendiendo a mí, y en ese momento lo capturaron al pastor y lo llevaron preso, porque dijo que Dios solo había creado hombre y mujer. Viene una persecución para la iglesia que no esté de acuerdo con el movimiento de género, hermanos, como ustedes no tienen una idea. Sin precedentes. Preparémonos. Parece que Pedro, como les digo, no estaba en el movimiento del pensamiento positivo y del movimiento de la prosperidad, y que Dios, no te preocupes, Él te quiere prosperar y te va a tener bien y con salud. No, 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 no. ¿Qué dice Pedro? Cristo padeció, murió, físicamente sufrió, pues ustedes también prepárense, porque puede ser que sufran. Versículo número 12, miren conmigo, 4:12, Primera Pedro 4:12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. ¿Qué dice? No es extraño que los creyentes suframos. Estamos viviendo en un mundo que no es nuestro mundo. Por eso no tenemos que tener nuestros pies clavados en esta tierra. Tú y yo vivimos en un mundo que es gobernado por Satanás y somos enemigos del diablo. ¿Ah? ¿Y qué dice la Escritura, mi hermano? Lo dice aquí de manera clara. No es extraño.
Y entonces ahí viene a hablar de todos los sufrimientos del cristiano. ¿Ok? Mire cómo termina el verso 19. Dice, Primera de Pedro 4:19. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. ¿Qué dice Pedro? Si usted está padeciendo, encargue su alma a Dios y procure ser un buen cristiano, un buen hijo de Dios. Y ahí viene una palabra que, como yo les dije, no sé por qué Reina Valera no la quiso poner ahí, pero ahí está. ¿Cuál es? Por tanto. Por tanto. ¿Ah? ¿Se dan cuenta? Hay una grey que está sufriendo, que está padeciendo persecución. En el 4:12 Pedro dice, el fuego de prueba que les ha sobrevenido. Están pasando por momentos duros y difíciles. En el capítulo 1, verso 1, Pedro dice a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. ¿Qué dice la Escritura? Que estos han sido expatriados, que fueron expulsados de su patria, han perdido todo. Ahora, esta gente que está sufriendo, Pedro le escribe y les dice, ustedes están sufriendo, ármense de ese pensamiento, sigan luchando, encomienden sus almas a Dios, hagan el bien, no se sorprendan de esto que les está pasando. Pero les dice, por tanto, mire el versículo número 1, ruego a los ancianos que están entre vosotros. En medio de ese pueblo de Dios, de esa iglesia que estaba sufriendo, dice, ahí están los ancianos, los pastores. Mire otra vez, plural. ¿Y qué dice? Versículo número 2. Antes de ir al verso 2, me encanta la humildad de Pedro. Le dije, versículo 1 dice, estoy en Primera Pedro 5:1. Ruego a los ancianos, plural, siempre un cuerpo de hombres de Dios, maduros, apasionados por la grey de Dios. ¿Y qué dice? Yo anciano también con ellos. Pedro dice, yo también soy un pastor de la iglesia. Pedro no dice, miren, yo soy aparte, yo soy apóstol. No, no, no. Pedro dice, yo también estoy cuidando la grey de Dios. Probablemente Pedro estaba en Babilonia con otro grupo de hermanos cuidándolos. ¿Y qué dice el versículo 2? Apacentad la grey de Dios. Y mire qué dice, que está entre vosotros. En otras palabras, el pastor debe de estar al lado de sus ovejas. No se puede hacer un pastorado a control remoto, hermanos. Pastor que se mete a su oficina y aquí nadie entra, tiene que tener ahí, no, 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 eso no. Cristo es nuestro mayor ejemplo. ¿Saben lo que Cristo dijo en Juan 10? Yo soy el buen pastor. Cristo dijo, yo soy el ejemplo de pastor. Me encanta. ¿Sabes por qué? Porque siempre le estuvo metido en medio de la gente. Estuvo con los pecadores, con las prostitutas, estuvo con los con todos, publicanos, todos, leprosos, gente que apestaba, gente que estaba terriblemente enferma, gente que no se podía bañar por años. Y Cristo la tocaba. Cristo la tocaba. Por ahí una mujer cuando iba a sanar al hijo del centurión, el libro de Mateo, dice la palabra de Dios en el capítulo 8 que una mujer se acercó y le tocó. 12 años de estar con flujo de sangre. Y Jesús se vuelve y dice, alguien me ha tocado. Y Pedro le dice, Señor, si la gente te está apretando, ¿cómo es que alguien te tocó? ¿Ah? Y Jesús le dice, alguien me ha tocado. Y la mujer dice temblando. ¿Sabes por qué? Porque era una mujer inmunda. Tenía flujo de sangre. No podía tocar nada ni nadie. Pero toca a Jesús. ¿Y sabes qué le dice Jesús? Ay, mujer, tu fe te ha salvado. Y ahí salvado no es salvación de su alma. Es sanado. Eres libre de ese azote, le dice. Y luego, ¿qué le dice, mi hermano? Ve en paz. Ese es Jesús. Ese es el pastor prototipo. Jesús no estuvo en una oficina diciendo, bueno, que alguien quiere consejería, venga, y
busque mi secretaria que le dé un horario ahí. No, hermano, no compliquemos nuestra vida. Aprendamos de Jesús. Dice, apacentad la grey de Dios. Esa gente que está sufriendo, le dice Pedro a los ancianos, su trabajo es cuidarla, pastorearla. Y aquí le da la forma como se debe pastorear. Mire cómo le dice. Versículo 2 dice, estoy en 1 Pedro 5:2. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. Y mira, dice, cuidando de ella. Y aquí hay una frase muy linda, como Dios mismo lo haría. Esto me llama mucho la atención y me recuerda Ezequiel 34, cuando Dios condena a los pastores de Israel que se pastoreaban a sí mismos, se cuidaban a sí mismos, le sacaban la lana a las ovejas, le sacaban la leche, las explotaban, se enseñoreaban, la golpeaban. Y Ezequiel 34, léalo tranquilamente en su casa esta tarde. Dice Dios, yo voy a ir a cuidar mis ovejas. Yo las voy a cuidar. Y luego dice Dios, les voy a levantar pastores conforme mi corazón. Si hay algo que todos los pastores debemos de anhelar, es ser pastores conforme el corazón de Dios. Mira cómo dice, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente. No por ganancia deshonesta. Mira cómo enfatiza siempre que el pastor, anciano o obispo no debe trabajar por dinero. ¿Y qué dice? Sino con ánimo pronto. Y el verso 3, mira cómo dice, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. Hermano, esto no se trata de imponer nuestra autoridad. Aquí yo mando. No, no. No estamos para eso. Estamos para guiar la grey de Dios. Estamos para trabajar con la grey de Dios, con cada uno de ustedes como hermanos en Cristo. Y solamente voy a mencionar algunas cosas. ¿Cuál es ese trabajo pastoral que Dios quiere que hagamos? ¿Cuál es ese trabajo? Bueno, yo quiero que miremos las siguientes cosas. Rapidito. Vamos a describir ese trabajo. Primero, enseñar fielmente la palabra de Dios. Esto se llama alimentar al rebaño con el verdadero alimento espiritual. Mire conmigo, por favor, y voy a ir a 1 Timoteo de nuevo, capítulo 3. 1 Timoteo, capítulo 3. Dice, versículo 2. 1 Timoteo 3:2. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Porque el pastor es el que alimenta el rebaño. Los pastores son los que alimentan el rebaño. Las ovejas, hermanos, a veces ni saben qué comer. La oveja tiene una boca, labios, la lengua muy delicada y no puede comer cualquier cosa. Y es el pastor el que le tiene que dar el alimento a las ovejas. Son los pastores los que alimentan el rebaño. Los llevan, dice, a delicados pastos, dice el Salmo 23. Por tanto, los pastores tenemos el trabajo de alimentar o de enseñar la palabra de Dios a la congregación, enseñarles la escritura. Segundo, perfeccionar a los santos. Vaya conmigo a Efesios, por favor. Mire conmigo Efesios. Dice así el capítulo 4. Mire conmigo Efesios 4. Dice la palabra del Señor, versículo 11, Efesios 4:11. Leamos la palabra de Dios. Efesios 4:11 dice, y él mismo, el Señor Jesucristo, constituyó, puso en la iglesia a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Dios los puso. Y luego, ¿qué dice? Mira el versículo número 12. A fin de, ¿sabe lo que quiere decir esto? Con el propósito de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Versículo número 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto,
¿Cuál es una de nuestras responsabilidades, hermano? Una de nuestras responsabilidades es alimentar tu alma con la palabra de Dios de tal forma que tú vayas perfeccionando tu vida, que tu vida vaya siendo cambiada y transformada para llegar a ser a la imagen de Cristo. Este es un trabajo sublime que Dios le ha dado a los ancianos, pastores u obispos de las iglesias. Y aquí está claro, hasta que todos, y no solamente un grupito, todos. Mira, una de las cosas que más estaba yo emocionado en la iglesia fue con el discipulado, hermano. Ver cada lunes llegar, ¿qué? 60, 70 personas para tener un discipulado y ver aquellos grupos creciendo. Eso me emocionaba. Lógicamente, a raíz de toda esta pandemia lo hemos parado, pero eso no debe de pararse, porque el propósito es que toda esta iglesia vaya creciendo y que todos lleguemos a ser como Cristo. En tercer lugar, preparar obreros para el ministerio. Mire cómo dice aquí en Efesios capítulo 4, dice la palabra de Dios, versículo 12, a fin de preparar a los santos para la obra del ministerio. Tenemos los pastores, obispos o ancianos de la iglesia que preparar personas para que tomen nuestro lugar más adelante. Yo no soy eterno en la iglesia bíblica El Molino. Yo voy de viaje, pero vendrán otros y otros y otros. Y tenemos que prepararlos para que hagan la obra del ministerio, ayudarles a crecer, para que tomen un liderazgo espiritual en la iglesia. Segunda Timoteo 2:2, ¿recuerdan lo que Pablo dice? Lo que has oído de mí ante muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar a otros. Es nuestro trabajo preparar esos hombres fieles para el ministerio del Señor. Entonces, ¿cuál es el trabajo pastoral? 1, la instrucción fiel o el alimento del rebaño. 2, perfeccionar a los santos, que sus vidas vayan siendo cambiadas y transformadas. 3, preparar obreros para el ministerio. 4, restaurar la vida de los descarriados. Nuestro trabajo no es matar a la oveja que está descarriada. Ese no es nuestro trabajo. Es ver cómo esa oveja se levanta. ¿Se acuerdan de Lucas 15? Un pastor tenía 100 ovejas y una se le descarrió. ¿Y qué dice el Señor? Y fue por los montes a buscarla. No dijo que se pierda y que se la coman los tigres o los leones o los lobos. Así aquí tengo 99, no. Es la restauración. Gálatas 6. ¿Te acuerdas lo que dice Gálatas 6:1? Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, ¿quiénes son? Los pastores. Debéis, ¿qué dice? Restaurarle. Y mira, a mí me gusta esta palabra que usa Pablo ahí en Gálatas 6, cuando dice en el verso 1, vosotros que sois espirituales, restauradle. ¿Sabes qué dice? Esa es la misma palabra que usa Marcos en Marcos 1 del 16 al 20, cuando dice que reparaban las redes. Y eso a mí me ilustra mucho porque yo me crié en la costa norte, allá a la orilla del mar. Y yo miraba en la mañana, cuando llegaban los pescadores y ponían, allá le decíamos chinchorros o trasmayos, pero eran las redes, ponían 2 palos bien clavados en la arena y luego colgaban la red. Y luego se venía, mire, con una, le llamamos aguja. Y era un palo así, que tenía ahí el cable ese para reparar la red. Y entonces venía revisando y cuando encontraba un hoyo, ¿sabe qué hacía? Ahí lo reparaba. ¿Y con qué propósito hacían eso? Porque esa noche iban a pescar. Y si esa red iba con hoyos, los pescados se iban. Entonces ellos la reparaban para que la red sirviera y fuera funcional. Esa es la misma palabra que usa Pablo en 6:1, en Gálatas 6:1. Vosotros que sois espirituales, restauradlos. ¿Saben qué dice? Repárenlos. Reparen a esa gente que Satanás quizá se ha aprovechado y los ha golpeado y los está destruyendo. En quinto lugar, los pastores estamos para orar por los enfermos.
Santiago, el hermano de Jesús, en Santiago 5:14 dice, ¿está alguno entre vosotros enfermo? Llame a los ancianos, plural, de la iglesia y oren por él. Hermano, échate una llamadita, hombre. Esa es otra cosa. Y yo se lo digo con toda honestidad. Mira, yo no tengo una bolita de cristal. Y en la mañana me pongo allá, mire, fulano está enfermo. No. Una llamadita. Pastor, ore por mí, estoy enfermo. Pastor Raúl, ore por mí. Oren por mí, por favor. Estoy enfermo. Y quieren venir a mi casa. Aquí yo estoy listo para que ustedes vengan a orar por mí. Que me dediquen al Señor. Que me unjan con aceite. Ah, ¿se dan cuenta, hermanos? Ese es trabajo pastoral. Proteger la grey de Dios de los lobos rapaces. Es mi deber cuidar, y el deber del pastor Raúl, cuidar esta grey, que ustedes no sean arrastrados a doctrinas extrañas. Mira lo que Pablo les dice en Hechos 20 a los ancianos de la iglesia. Ese pasaje que estábamos leyendo, Hechos capítulo 20, les dice así en el versículo 29, porque yo sé, Hechos 20:29, que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad. Dice, estén con los ojitos bien abiertos. No dejen que esas ovejas se las lleven los lobos rapaces. ¿Quiénes son? Los maestros falsos. Tenemos que cuidar tu vida, que no seas engañado con todo este montón de doctrinas raras que están ahorita tratando de llevar a la gente por caminos torcidos. Pero otro trabajo del pastor, anciano o obispo, o en plural obispos, ¿sabes cuál es? Es dirigir la iglesia. Vaya conmigo a 1 Timoteo 5:17, por favor. 1 Timoteo 5:17. Dice la palabra del Señor así, 1 Timoteo 5:17. Escucha lo que dice. Los ancianos, otra vez plural, ya te das cuenta, que gobiernan bien. Ahora la pregunta es, ¿gobernar bien qué? La iglesia. La palabra gobernar aquí, hermanos, es una palabra muy interesante. La palabra es proistemi en el griego. Proistemi. Y esta palabra es una palabra compuesta. Pro es por, en pro de. Y istemi es levantar, es establecer. En otras palabras, los que están como ancianos, su trabajo es tratar de levantar o establecer esta iglesia. No un liderazgo autoritario. Que aquí yo tengo mi cuenta de la iglesia, está a nombre mío, que yo solo firmo, que los cheques solo yo los pongo. No, eso no es así. Que aquí se hace lo que yo digo. No, no es eso lo que está diciendo. Aquí la palabra de Dios es interesante, hermano, porque literalmente quiere decir estar delante para presidir, para llevar la iglesia a un puerto seguro. Es interesante que este verbo aquí esté en tiempo perfecto en el griego y es un poco difícil de traducir. Pero el tiempo perfecto, hermanos, escucha bien esto. ¿Sabe cuál es el énfasis? El resultado. El resultado del trabajo es que la iglesia crezca, que la iglesia se desarrolle. Esto es el resultado de la acción pastoral. Quiere decirte que es una acción continua. Entonces, hay un peligro que esto sea malinterpretado y que al gobernar aquí se crea que es autoritativo. Eso no es así. Ya vimos en 1 Pedro 5:3. Dice, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. Pero de alguna forma los ancianos o pastores u obispos, que son las mismas personas, están encargadas de ir dirigiendo la iglesia. Mira el versículo número 17. Dice, sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Ahí está. Es importante esto. Hermano, nosotros tenemos el trabajo de conducir la iglesia. Y esta es una tremenda responsabilidad. Tremenda responsabilidad. ¿Sabes por qué? Porque tenemos que hacerlo bajo la dirección de Dios. Nosotros tenemos que hacerlo para la gloria de su nombre. Yo te invito, hermano, para que todos los que estamos hoy aquí podamos entender este trabajo, que tú lo anheles,
y que te prepares, hermano, que estés dispuesto a entrar en el discipulado para que seamos formados juntos y vayamos creciendo. Uno de mis anhelos más grandes y de mis sueños más grandes es plantar iglesias aquí, iglesias bíblicas. Necesitamos plantar iglesias donde se predique la sana doctrina, pero para eso necesitamos personas que estén dispuestas a trabajar, a ser formados y a ser llevados a estos puestos. Estamos orando por Otoro. Hemos estado orando por La Cañada. Hemos estado orando por abrir otras obras en otros lugares. Comayagua necesita iglesias donde se vaya a predicar el evangelio. Necesitamos hombres y mujeres que anhelen esto, que su mente y su corazón se apasione por la obra del Señor y que podamos tener la visión. Hermano, abramos nuestros ojos. Abramos nuestros ojos. Tenemos que expandir el evangelio. Tenemos que llevar las buenas noticias. Dios te quiere usar a ti. Si alguno anhela esto, algo hermoso desea lo más sublime y lo más grande que puede haber. No hay nada más grande en este mundo, ni ser presidente de la ONU, ni ser presidente de lo otro, ni de Estados Unidos, ni de la Comunidad Económica Europea, o de la Unión Europea, o de Rusia, o lo que tú quieras, se compara con el privilegio de ser siervo de Dios. Pero hagámoslo al estilo del Señor. Dile, Señor, yo quiero ser pastor conforme el corazón de Dios. Hermano, vale la pena. Necesitamos obreros para la mies. Oremos por estos obreros. La mies es mucha, los obreros pocos. Necesitamos plantar iglesias bíblicas. Doy gracias a Dios por el trabajo del pastor Wilmer allá en Lloro. Doy gracias a Dios por el trabajo que estamos haciendo acá. Estamos abriendo, habíamos estado abriendo grupos de crecimiento en diferentes lugares para que la palabra de Dios corriera, y la idea es seguir plantando iglesias a través de estos grupos de crecimiento por esta zona de aquí de Las Hadas y de otras colonias que están retirados de la iglesia bíblica, pero que podemos seguir plantando iglesias en estos lugares. Pero tenemos que tener el anhelo. Y no solo el anhelo, pero es necesario que tengamos un periodo de preparación. Dios quiere trabajar en tu vida, mi hermano. Necesitamos obreros para la mies. Vamos a orar. Padre querido, gracias porque tú nos has llamado. La Biblia dice que el Espíritu Santo nos ha puesto por obispos. La Biblia dice que nadie toma para sí esta honra sino el que es llamado por Dios. Y este es un privilegio extraordinario. Que no solamente has perdonado nuestros pecados y somos tus hijos y tenemos el regalo de la vida eterna, sino quieres que nosotros nos unamos a ti para trabajar contigo en la salvación de este mundo. Bendice tu pueblo, Señor, esta mañana, y que en todos haya un deseo profundo, un deseo y un anhelo de corazón de ser siervos del Dios Altísimo. Bendice tu pueblo. Danos visión, Padre, para ir y plantar iglesias bíblicas en todo Honduras y fuera de este país hermoso. Que podamos tener la visión de plantar iglesias y un día mandar misioneros a tantas partes del mundo que necesitan la predicación del verdadero evangelio. Bendice tu iglesia, Señor. Padre, por favor, ayúdanos a ser pastores conforme el corazón de Dios, a cuidar tu grey, a cuidar sus almas, a alimentarlos, a guiarles, a animarles, a consolarles, a exhortarles, a animarles, a levantarles, Señor, a volver al redil las ovejas descarriadas. Danos sabiduría, Padre, de la sabiduría de lo alto para hacer el trabajo que tú quieres que hagamos. Gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, quiero terminar diciéndoles dos cositas. Uno, no se olviden, miércoles y viernes tenemos reunión a las 7 de la noche. El sábado, 8 de mayo, tenemos una cadena de oración, 24 horas de oración. Si usted no se ha anotado, le animamos que se anote. No importa si alguien ya a las 8 de la mañana tiene ahí, póngase usted también. Vamos a tener 3, 4 personas orando a esa misma hora. Fantástico. Pero también llenemos los espacios, unos pocos que todavía nos quedan vacíos. Gracias y que Dios te bendiga.